Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Brenner, yo soy docente, me formé como maestro, trabajé como profesor de enseñanza primaria, estudié ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires y luego me hice un posgrado en Flaxo sobre gestión y conducción de las instituciones educativas, trabajé como preceptor en escuelas secundarias, trabajé como profe en secundaria y luego pude acceder a cargos de conducción en escuelas secundarias, tanto de Ciudad de Buenos Aires como provincia de Buenos Aires, siendo director de secundaria en tiempos de polimodal, seguramente recordarán. Y luego seguí trabajando en la gestión pública, como docente en educación superior, universitaria y no universitaria, y asesorando y trabajando en la formación de docentes y de directivos. Y bueno, sigo haciéndolo. Justamente a propósito de la formación de directivos, de equipos de conducción, sé que en este momento estoy hablando con ustedes, quienes están iniciando en la formación del profesorado, quienes están imaginando ser futuros profes de las escuelas de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Y a propósito de mi trabajo en la formación y la capacitación de docentes y directivos, recuerdo en tiempos de la formación de directivos en la Ciudad de Buenos Aires, en donde trabajé muchos años, recuerdo trabajar con directoras en primaria, se estaban por jubilar y recuerdo a Marta, una dire muy fuerte, con muchas convicciones, con mucho sentido del humor, que en uno de los encuentros de formación de directivos me dijo convencidísima, mi escuela es pipí cucú. Y con esa noción de mi escuela pipí cucú, quiso decir que en su escuela estaba todo bien, que no había dificultades y que no había conflictos con esa idea de mi escuela es pipí cucú. Y yo recuerdo que en ese momento le dije que creía que no existía una escuela pipí cucú. Y hubo ahí tuvo una discusión, digamos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esta breve anécdota? Lo que quiero decir es que es imposible pensar una escuela desprovista de conflictos. Digo, vos que vas a ser docente y por supuesto quizás también asumas un rol directivo en el futuro, me parece que es necesario tener claro que la idea de la escuela desprovista de conflicto es a veces una ilusión que está muy alejada de la realidad. En realidad yo creo que nunca existió una escuela desprovista de conflicto, pero que en estos tiempos que vivimos menos aún, ni hablar en tiempos de pandemia. El conflicto es inherente a la condición humana. El conflicto existe cuando existen al menos dos personas en una relación de pareja, en una relación de trabajo, en una relación familiar, y ni hablar en el marco de una institución escolar, donde hay mucho más que dos personas y por lo tanto el conflicto hay que verlo como un asunto que es parte del cotidiano y de aquello de los que nos tenemos que ocupar. A ver, es tan nocivo, es tan problemático ningunear o desconocer al conflicto, hacer de cuenta que no existe, como que se enquiste y que se abroquele allí y no podamos desarmarlo, ni tramitarlo, ni resolverlo. Es tan perjudicial negarlo como que se torne rígido y esté allí para siempre. Por lo tanto, creo que el conflicto es algo que le da dinamismo a las instituciones. Justamente yo les diría que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia en una institución. El conflicto es inherente a las relaciones sociales, escolares, y es una fuente de construcción de convivencia. El conflicto es una fuente de construcción de cotidianidad escolar en el marco de la planificación de la enseñanza que vas a llevar adelante y de la gestión de la escuela que hay que conducir. Entonces, no podemos no hablar de conflicto. Pienso, ustedes nacieron, me arriesgo
alrededor del 2000 e incluso del 2001, pensando en la edad que tienen, comenzando sus experiencias de formación en el profesorado. En ese tiempo la Argentina, por decirlo de alguna manera, explotó por el aire, consecuencia de las políticas neoliberales, de ajuste económico, de profundo cercenamiento en la distribución de bienes materiales, de vivienda, la construcción de viviendas, en la posibilidad laboral, en la distribución de bienes simbólicos, en pensar la educación como herramienta clave de construcción de una democracia. En ese momento nuestra democracia explotaba por el aire, en ese 2001 que ustedes les habrán contado, estaban naciendo, eran muy chiquitos o todavía por nacer, y eso revelaba una Argentina digamos, explotada, que en todo caso estaba llena de conflictos. O, para también decirlo de otra manera, ¿cómo no imaginar al conflicto como una fuente de construcción de convivencia social? ¿Cómo no comprender que un país tan desigual como el nuestro puede estar, digamos, desprovisto de conflictos? O dicho de otro modo, ¿cómo podemos imaginar que en un país donde la escuela secundaria durante mucho tiempo, más que un siglo, fue para pocos, empezó siendo para muy poquitos y luego fue para no tantos, que a partir del 2006, en donde se dicta una ley de educación nacional, la 26206, que ustedes seguramente leen y deben conocer, y si no, hay que leerla en el marco de la formación del profesorado, y que establece que la secundaria es obligatoria, por lo tanto que es para todas y para todos. ¿Cómo no pensar que en una sociedad en donde la secundaria era para muy pocos o para algunos, no exista conflicto? Entonces, repito, el conflicto es un elemento clave en la dinámica de las instituciones, pero también en la dinámica de las clases que ustedes van a llevar adelante como profes. Yo hace algunos años, desde su fundación, soy docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, y justamente en el marco de mi trabajo como docente e investigador en la Universidad Nacional de Hurlingham, una de las más recientes creaciones universitarias de los últimos años. En el marco de este trabajo que hago, desarrollamos desde el 2017 al 2019 una investigación sobre judicialización de las relaciones escolares junto a mis colegas Marcela Martínez y Gustavo Gali. Es más, publicamos este libro, que son conversaciones con Philippe Mérier, judicialización de las relaciones escolares, donde también es autora Alejandra Virgin, quien dirige el área de formación docente en la provincia de Buenos Aires. Y este es el libro producto de la investigación, y allí trabajamos sobre la idea de judicialización de las relaciones escolares. ¿Qué queremos decir con esta idea? No nos referimos a las personas judicializadas o en conflicto con la ley. Nos referimos con esa palabra de judicialización a ciertos modos de resolver conflictos, en este caso escolares, que tienen mucho menos que ver con la dinámica y las características propias de la escuela, y tiene más que ver con el mundo de la justicia. Por eso hablamos de judicialización. Un poco como sucede también a nivel de la política. Hay países en los que el desarrollo de ciertas políticas generales se ve judicializado. Entonces la justicia se mete en asuntos que tienen que ser de resolución del marco de la política. Bueno, en este caso es como que se judicializa, y ciertas maneras de resolver que tienen que ver con la justicia se meten a resolver cuestiones vinculadas a lo escolar. Por eso quiero desarrollar 3 ideas en torno a esto de la judicialización de las relaciones escolares. Yo diría como 3 desplazamientos. ¿Por qué? Un primer desplazamiento es justamente esto que les empezaba a decir: ciertos modos de resolver cuestiones escolares se las canaliza a través de
procedimientos que tienen que ver con lo judicial o con la justicia. Entonces prolifera el mundo vinculado a las amenazas, proliferan las amenazas de juicio, las actas. En las escuelas, las actas, que por supuesto que son importantes como registro de lo que acontece, pero las actas pasan a tener tal importancia que a veces se pierde de vista aquello que ocurrió en términos de lo que describen las actas como un conflicto, una dificultad, y el acta es un elemento que se pondera de manera absoluta. Cartas documento, me parece que hay toda una serie de maneras de tramitar o de resolver las diferencias que existen entre las personas, las tensiones que existen entre docentes y estudiantes, o entre familias y escuela, entre docentes y papás o mamás, que justamente este desplazamiento tiene que ver con que se resuelven con ciertas formas que no son parte de las herramientas que ofrece justamente la institución educativa. Entonces, recién daba algunos ejemplos, me parece interesante poder tener en cuenta este aspecto, porque justamente recuerdo que cuando hacíamos la investigación nos comentaban algunos directores de la presencia de papás que se acercaron a la escuela y que antes de poder dar su nominación como papá, decía que era abogado. Entonces se repartía su tarjeta como abogado, y de algún modo el hecho de repartir esta tarjeta era como amedrentar y plantear que antes que papá era abogado, por lo tanto todo se ponía bajo un manto de sospecha. Entonces esto me permite hablar de un segundo desplazamiento que a mí me interesa especialmente trabajar y que yo vengo investigando, y que tiene que ver con un desplazamiento de la figura del docente hacia más bien la figura de un fiscal, más preocupado por la búsqueda de culpables, o sea, descubrir culpables, ir en búsqueda de culpables, antes que seguir ejerciendo el rol como docente. En ese sentido, justamente lo que prevalece en este desplazamiento de docente a fiscal, que va en búsqueda de culpables, es justamente toda una pedagogía de la punición, en donde lo que en todo caso nos orienta es la necesidad del castigo como única forma de educación. Y allí a veces nos encontramos con ciertos esquemas de simplificación de realidades que son complejas, cuando hay conflicto o dificultades entre personas o distintos actores en una escuela, y lo reducimos todo a un problema de víctimas y culpables. Y no digo que no existan las víctimas y los culpables, digo que si reducimos todo lo que significan estos conflictos a una víctima y un culpable, simplificamos y también hacemos una reducción de la complejidad que tiene cualquier hecho de conflicto en la institución educativa, en un aula, entre generaciones, etc. Y en ese sentido también me interesa destacar que se diseminan un conjunto de tecnologías de la punición, digamos, ¿no? Entonces se prolifera la preocupación por llenar de alarmas la institución escolar, de cámaras de seguridad, no solamente la institución escolar, pero es algo que forma parte de cierta obsesión de esta época, hasta incluso ustedes pueden rastrear en los medios mochilas transparentes, justamente para requisar a los estudiantes sin tener que abrirles la mochila, porque al ser transparentes vemos lo que lleva cada uno. Y acá hay toda una concepción vinculada al otro, que de eso trabajamos en la escuela, de construir alteridad. Es un problema cuando lo que prima es una alteridad como amenaza, y siempre el otro amenazante. En tiempos de pandemia esto nos resuena incluso más fuerte, ¿no? El tema de el otro como amenaza, y lo hace todo mucho más complejo. El tercer elemento de desplazamiento tiene que ver con justamente el desplazamiento hacia el orden de lo individual, ¿no? Cierta exacerbación del individualismo que vivimos en esta época, que en todo caso nos permite darnos cuenta de la importancia que tiene pensar en la escuela como un ámbito de construcción de la identidad colectiva. Justamente la escuela es un lugar para estar todos juntos y con cada una y con cada uno, pero
es interesante ver también que esta judicialización de las relaciones escolares tiende muchas veces a justamente a estar en conexión o en sintonía con con esta exacerbación de lo individual y del individualismo, digamos. No porque no sea importante lo individual, sino porque en todo caso lo que se hace es desconocer, desprestigiar aquello que tiene que ver con un ámbito de construcción de lo colectivo, que tiene que ver justamente con lo que le da identidad a lo público. Digamos, lo público tiene más que ver con la construcción colectiva y con nuestra identidad en términos de una construcción que es histórica y que venimos trabajando y construyendo entre generaciones hace mucho rato. Así que la idea era justamente compartir estas reflexiones que tienen que ver con pensar la escuela como un ámbito de construcción de convivencia democrática en donde el conflicto no sea mala palabra, sino una fuente de construcción de democracia y de relaciones pedagógicas y sociales y justamente estar atentos a este fenómeno de la judicialización de las relaciones escolares que tiende a empobrecer, que tiende a empequeñecer lo que sucede entre generaciones en las escuelas y que lleva todo a una dimensión más de lo punitivo, del control, justamente quitándole a la escuela lo mejor, que justamente tiene que ver con aprender conocimientos, aprender con los otros y acceder muchas veces a través de la escuela a ciertos mundos que muchos chicos y chicas muchas veces no pueden acceder por cuenta propia o por el lugar en el que nacieron o las condiciones del barrio en la que viven o por ciertas limitaciones que tienen que ver con distintos aspectos. A veces no pueden acceder a ciertas informaciones, por ejemplo, la educación sexual integral, que es un derecho hoy para todas y todos en las escuelas. Entonces, la escuela muchas veces es el mejor lugar para acceder a esos mundos que muchos no pueden acceder por otras vías. Así que me parece interesante que podamos seguir pensando en el marco de la formación del profesorado en estas cuestiones que hacen a cómo hacemos para vivir mejor juntos con los demás. Ese es el gran desafío para pensar también nuestra tarea como docentes. Los saludo y ojalá este espacio de autores y autoras sin duda sea una herramienta para seguir fortaleciendo el trabajo con ustedes como estudiantes de la formación docente y futuros profes de la provincia de Buenos Aires. Un fuerte abrazo.